el mensaje el proceso al cumplimiento. El proceso al cumplimiento. Amén. Mientras busca ahí en su Biblia, dígale al que está al lado suyo, no te desesperes. Dígale, no te desesperes. Dígale a alguien más, no te afanes. Y si usted tiene la libertad del Espíritu Santo, aunque no conozca a la persona que tenga al lado, póngale la mano y dígale, en el nombre de Jesús declaro que tu mente es abierta, tu corazón abierto para que recibas la palabra. El proceso al cumplimiento. Primero de Samuel capítulo 16 versículo 13 dice la palabra de Dios: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vuelva a leerlo conmigo en voz alta. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dos cosas en ese versículo. Número uno, David recibe dos unciones: la física y la espiritual. Desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. O sea que antes David no tenía la unción del Espíritu, sino solo hasta el momento en que es ungido por el profeta Samuel es que recibe la unción. Lo segundo en ese versículo es la última parte: se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, donde vivía el profeta. No le dijo más nada, lo ungió y se fue. No se sentó a explicarle y a desgastarse lo que muchas veces los pastores nos desgastamos explicándole a la gente. A su nombre. No se sentó a decirle: David, tienes que ser paciente, confía, espera. Todo tiene su tiempo, el kairos, el crono y todo lo que los predicadores tratamos de enseñarle a usted. Dice que lo ungió y se fue. No hubo diálogo, no hubo una capacitación, no hubo un intensivo. Simplemente lo ungió y se fue. Recuerde que Samuel ungió a David por orden de Dios. ¿Y para qué lo ungió? Para que fuera el rey de Israel en reemplazo del rey Saúl, porque Dios ya había desechado al rey Saúl por las desobediencias que había cometido y los pecados. Y si usted mira rápidamente la historia esta de David, desde Saúl desechado y David ungido, pensaríamos que todo transcurrió en un par de días. Los que conocemos un poco de la palabra sabemos que de la unción al trono pasaron unos 15 años aproximadamente. ¿Me está siguiendo? ¿Cuántos años transcurrieron? 15 años. Y nosotros queremos que si Dios nos da la palabra hoy, todo tiene que pasar ya. Vuelve a decirle al que está al lado tuyo: no te desesperes, no te afanes. Y le digo algo: 15 años, Arsení, Carlos, 15 años donde Samuel no volvió a hablar con David. 15 años donde hubo un aparente silencio de Dios, donde Dios no le hablaba, donde Dios no le decía nada a David. 15 años que aparentemente la espera fue en vano, pero no fue en vano. Todo hacía parte de la preparación que David debía tener para asumir el trono, para que no cometiera los mismos errores que cometió su antecesor, el rey Saúl. Lo que Dios permite en tu vida es para que aprendas de los errores. Ahora, no esperes vivirlos, aprende de los errores de otro.
Gracias por esos 4 amenes. Porque normalmente los jóvenes cuando tienen 15, 16, 18, 20 años, es una de las cosas que piensan y que el enemigo les mete en la cabeza. Papá, mamá, ya tú viviste, déjame vivir a mí mis propias experiencias. Y cuando llegas a la edad que tenemos algunos, que yo tengo, que no es mucha, y yo sé que los que son mayores aquí conmigo van a decir, nos hubiésemos evitado tanto fracaso. Mírate en el espejo de tu papá y de tu mamá, de tus abuelos, de tus tíos, y propón no cometer los mismos errores, los mismos fracasos, y examina cómo estás caminando. Amén. El proceso al cumplimiento. Aparentemente era un silencio de Dios y una espera de 15 años que no fueron en vano. Era un tiempo de preparación para lo que Dios quería formar en él. Y vamos a ver qué pasó en esos 15 años. En primer lugar, comenzaron las hazañas que yo llamo secretas y poco reconocidas en David. Hazañas que no eran públicas. El profeta Samuel lo ungió. ¿Y qué cree que pasó con David? No crea que David se puso una corona, un título de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No crea que comenzó a publicar en las redes sociales, en TikTok, en Facebook y todas esas cuestiones. Fui ungido como rey y se puso una capa de rey. ¿Sabe qué hizo David? Volvió a seguir pastoreando las ovejas de su papá. Hubo una palabra, hubo una unción, hubo una escogencia, pero no cambió nada para él. No corras, no te apresures. Y si alguien me está viendo por las redes, ten paciencia, porque todo tiene su tiempo en Dios. Aparentemente no pasó nada, pero cuando usted profundiza en la palabra, se da cuenta que, número uno, David recibió la activación para ministrar liberación. Porque durante esos 15 años que el espíritu de Jehová se apartó del rey Saúl y lo desechó, vino de parte de Dios un espíritu para atormentarlo. Escúchame, hermano, amigo, tú que vienes a la iglesia, tú que has recibido a Cristo, tú que lo has sentido o no lo has sentido, pero que crees en Él, si tú no te llenas de Dios, el diablo te va a llenar de Él. Por eso cuando usted entiende las cosas de Dios, por eso la Biblia dice, mejor es que no hubieses conocido el evangelio. Si alguien viene por primera vez hoy, mejor es que no hubieses venido. Ahora no te vayas, ciérrame la puerta para que ninguno se vaya. Demasiado tarde porque ya empezaste a escuchar. Dice, mejor es que no hubieses conocido. Mejor te es atarte a una piedra de molino, para los que no conocen ese término, a un blo, a un peñón, amarrártela al cuello y tirarte al mar para ahogarte. Mejor es no haber conocido, porque es tú que conoces el evangelio, que vienes a la iglesia. Si no te llenas de Dios, te llenas de los espíritus, tanto de los demonios. Y esos son los que te ponen a veces rebeldes contra la iglesia, rebelde contra el evangelio, rebelde contra tus padres. Papás, mamás, si ustedes están oyendo y viendo, oh, mi hijo está rebelde y ahora que está yendo a la iglesia, ahora no quiere ir y se ha puesto, te estoy explicando que como no ha querido permanecer, los demonios vienen a atormentarlo. Pero bueno, esa es otra prédica. El rey Saúl se endemoniaba y alguien le dijo, busca a alguien que toque bien. Y empezaron a buscar y encontraron a aquel que a los 15, 16 años fue ungido, pero que nadie sabía. Esa unción fue secreta, solo papá, mamá y los 7 hermanos mayores de David supieron la unción, nadie más.
pero habían oído que en el campo había un muchacho que pastoreaba ovejas y que cuando él tocaba y cantaba, algo especial sucedía. Usted recuerda la prédica del miércoles, si no, vuelva a escucharla. Cuando tú y yo cantamos, algo sucede en el mundo espiritual. Por eso nunca deje de alabar a Dios. Aún en medio de la crisis, aunque tus ojos no lo vean, algo está pasando en el ambiente, en la atmósfera. Y le dijeron: rey Saúl, hay un muchacho. Y lo mandaron a buscar. Y el rey Saúl se pegaba unas endemoniadas de esas bien bravas. Y el muchachito de 16 años, que nadie sabía, ni el mismo rey Saúl sabía que era el que lo iba a reemplazar, porque Saúl creía que su hijo Jonatán o Jonathan era el que lo iba a reemplazar. El rey se endemoniaba y David comenzaba con su arpa. Y dice la Biblia, y ahorita lo vamos a leer, que el Espíritu de Jehová venía y aplacaba al rey Saúl. O sea que no era un tiempo perdido. Si tú tienes al Espíritu Santo, es lo mejor y lo más grande que puedes tener. Para los que sí oímos Edén Radio, hace un par de días hablé sobre lo que Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador. Hermano, tú tienes al Espíritu de Dios, y de pronto tú y yo no sabemos tocar piano como ellos, instrumentos. Pero Dios no mira lo físico, sino lo interno. Que tu vida sea una alabanza, sea una adoración para Dios. Y eso pudre yugos y rompe maldiciones. Wow, si lo vas a alabar, alábalo. Entonces te estoy hablando de lo primero que sucedió en esos 15 años. Comenzaron las hazañas secretas y poco reconocidas de David. En primer lugar, se activó la unción para ministrar liberación. Y no solo eso, compuso los salmos más hermosos, que más adelante voy a leerte uno. En segundo lugar, David recibió una fe, un valor y una autoridad que no tenía antes. Enfrentarse a osos, leones y lobos que querían devorarse las ovejas. Te estoy hablando de que David recibió autoridad para enfrentar depredadores. Y todo eso era en secreto. Cuando un oso venía a quitarle y se le llevaba una oveja, él salía detrás. Un muchachito de 16 años, hermano. Cuando tú entiendes la vida espiritual, tú no necesitas teología. Tú no necesitas hermenéutica ni homilética ni nada de eso. Es importante y necesario. Hazlo. Pero cuando tú sabes lo que tienes adentro, tú peleas por lo tuyo. Y tú no vas a dejar que el diablo te robe tus hijos, que el diablo te robe tu matrimonio, que el diablo te robe tu finanza. Sea oso, sea león, tú tienes la unción del Espíritu Santo que te va a dar la victoria. Alábalo si puedes. Permíteme leértelo tal cual como el Espíritu me lo ponía. Tú y yo hemos recibido, levanta tu mano, promesas de bendición. Hemos recibido muchas promesas de bendición, pero óyeme, no has sabido valorar, o tal vez no has tenido muy en cuenta la unción poderosa del Espíritu Santo que hay dentro de ti. Y no te has dado cuenta y no has valorado que tú has librado batallas pequeñas de victoria y de bendición. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún momento podemos decir: Dios me libró, Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios hizo. Yo no sé si hay gente aquí que puede acordarse. Esas son pequeñas batallas. Por eso no me gusta cuando la gente pasa a dar testimonio y dice: tengo un pequeño testimonio. ¿Cuál pequeño testimonio? ¡Grande! Porque si Dios no lo hace, no estarías testificando. Si fuera algo pequeño. No, que tenía que pagar 2,000 pesos y le dije a Arsení que me los prestara y Arsení me los prestó. ¿Qué gloria le voy a dar a Dios? A cualquiera de ustedes yo le podría decir:
préstame, regálame 2,000 pesos que necesito. De pronto alguno no los tiene, pero más de uno me diría, claro que sí, pastor. Más de uno me diría, no, está bien, no hay problema. Pero más de uno me dice que sí. Pero ¿cuántas veces hemos necesitado 100, 200, 500 mil pesos, 1,000,000, la matrícula? Y llamamos a eso pequeño testimonio. Dios hace cosas grandes. Y tú has tenido batallas allí en secreto. Has tenido milagros en secreto. Has tenido bendiciones en secreto. Levanta tu mano, te digo, no te desesperes. Que todo eso es una preparación. Wow. Es una preparación para lo que Dios tiene preparado para ti y a donde Dios te quiere llevar. Pero hasta que tú no empieces a testificar lo que Dios te ha dado en secreto, no vas a mostrar una preparación para lo grande que Dios tiene para ti. Hoy, por favor, trae a la memoria esas hazañas secretas. Hoy, por favor, trae a tu mente esas hazañas poco valoradas. Y cree que con esa misma autoridad y esa misma fe, Bocio, que venciste ayer y antier y el mes pasado y hace unos años, vas a vencer al Goliat que tienes delante de ti, que te está vociferando y diciendo te vas a morir, no hay remedio, todo está acabado, no hay esperanza. Goliat, que durante 40 días empezó a blasfemar y a maldecir, y todo el mundo se asustó y corrió. Usted conoce esa historia. Ese pequeñito muchacho de 17, 18, tal vez ya tenía 20 años. Ese muchachito se para y dice: yo voy a enfrentarlo, porque si Dios me libró del oso, del león, del lobo, este también lo voy a vencer. El mismo Dios de ayer que te dio victoria está contigo hoy, mañana y siempre para darte victorias. Búscame primero de Samuel 17, ya te digo el versículo. Pero ojo, porque siempre va a haber gente que te ama, gente que está cerca tuyo. Van a haber cristianos en la fe, familiares tuyos que te amamos, que te quieren, pero van a matar tu fe sin ellos tener la intención de hacerlo. ¿Me hice entender? No es que ellos quieran matarte la fe. Es que llega un momento donde cualquier persona piensa con lógica y con razonamiento y no desde el punto de vista espiritual. Y te van a decir: todo se acabó, de esta no vas a salir, esto no es de Dios, vas a fracasar, cuidado. Y lo hacen con una buena intención, como la buena intención, Claudia, que tuvo Pedro con Jesús. Cuando Jesús le dijo: Jorman, es necesario que yo vaya a Jerusalén, le dijo Jesús a los discípulos, y voy a padecer mucho allá. Me van a bofetear, me van a azotar, me van a crucificar. Y comienza a hablarle, y se para a Pedro en el amor que le tenía a Jesús, y le dice: maestro, ten compasión de ti mismo. Si tú sabes que te van a hacer eso, ¿qué vas a buscar allá? ¿No cree usted que era un buen consejo? Claro. Pero Jesús tenía una asignación clara. Él no vino a vivir eternamente en la tierra como ser humano. Él vino a eso, a morir. Y me gusta, ojalá y usted lo entienda como yo lo he entendido. Jesús no se le acercó y le explicó: Pedro, mira, te voy a explicar, siéntate aquí, muchacho. Mijito, lo que pasa es que yo vine a eso, ¿oíste? Tenme paciencia. Acuérdate que está escrito en Isaías. Jesús no se puso en ese tema. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No le estaba diciendo Satanás a Pedro. Jesús sabía que el que estaba hablando, Turi, por boca de Pedro era Satanás. Utilizó los buenos sentimientos de Pedro
para tratar de estorbar el sacrificio de Cristo. Entonces hay gente que te ama, que te quiere, que te rodea, que va a querer matar tu sueño, tu fe. Mira lo que pasó, primero de Samuel 17:33. Cuando David decide enfrentar a Goliat. 17:33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, usa el costeñol, tú eres un pelao. Tú no tienes experiencia, muchacho. Y ese hombre sabe de guerra desde que era un pelao como tú. Ya no es un muchacho. Pero David respondió, versículo 34: tu siervo era pastor de ovejas. Ya había dejado el pastorado, ahora era escudero del rey. O no, corrijo, todavía no era escudero. Era el cantor del rey. Pero sabe, todavía era pastor de ovejas. Todavía. Porque cuando usted mira el contexto, los versículos anteriores, los hermanos mayores estaban en la guerra y David estaba cuidando las ovejas. O sea que todavía era pastor. Pero mire cómo él habla en pasado. Tu siervo era. Porque él sabía que ese era el día que tanto estaba esperando. Y que ese día su historia iba a cambiar. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo y entendiendo esto. Hay un día donde tu historia tiene que cambiar. Pero tú tienes que creértela tú. Y esperar. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Este pelao era bravo. No dice, Miguel, yo cogía un palo y lo correteaba. Yo cogía la onda y le tiraba. Ah, viene, ok, cuerpo a cuerpo vamos a pelear. Y le agarraba las mandíbulas. Póngase a pelear con un Doberman, con un pitbull. Ábrale la quijada a un pitbull para que entienda la dimensión de eso. ...36... fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. El Dios que te ha hecho milagritos, que te ha dado provisioncitas, que te ha dado victorias pequeñas, te va a dar esta gran victoria. No importa lo que tus ojos vean, tus oídos escuchen, tu fe es más grande. Y aún aquellos que te han hablado negativamente, aún aquellos que no creían en ti, al ver tu disposición de pelear, te van a decir lo que Saúl terminó diciéndole a David: ve y Jehová esté contigo. Capítulo 16, versículo 23. Nunca dejes de alabar a Dios. Capítulo 16 de primero de Samuel. Nunca dejes de alabar a Dios. Y cree que tu alabanza y tu adoración, tu alabanza y tu adoración va a darte victorias. Y van a atormentar a los demonios. Van a atormentar
a todos los espíritus que quieren venir contra ti. 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Nunca que vengas a este lugar, tú debes salir igual como entraste. Si no con el respeto, perdóname, ¿para qué vienes? Para salir igual. Pastor, pero es que no sentí nada. Examina por qué no sentiste nada. No le eches la culpa a los que cantan. No le eches la culpa a las luces. No le eches la culpa a las danzarinas. No le eches la culpa a las cámaras que están en la mitad. Cuando tú vienes a adorar a Dios, tú no miras tu entorno. Tú miras al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces te repito, 2 de Samuel 5:4, desde la unción de Samuel en secreto hasta que David se sentó en el trono pasaron como 15 años. Pero estos 15 años no fue tiempo perdido. Escúchame, Dios me lo reveló a mí, me lo habló audiblemente cuando yo tenía como 21, 22 años, hace unos añitos apenas atrás. A mis 12 años, 13 años, Dios me hablaba y me profetizaban, Anderson, y me decían los predicadores que venían aquí a la iglesia del Edén: Dios te escogió, Dios te va a llevar a naciones, serás pastor. Y como Dios habla bonito, usted sabe. Pero yo, como soy hijo de pastor, yo sabía lo difícil que era este ministerio. Y yo iba a mi habitación y lloraba y le decía a Dios: yo no quiero nada de eso, dáselo a otro. Dáselo a otro. El día que me inviten a predicar, yo predico, pero yo no quiero ni ser pastor, ni evangelista, ni nada de eso. Dios termina saliéndose con la suya. Por mucho que tú te resistas, Dios termina doblegándonos. Y es mejor obedecer a Dios a las buenas que a las malas. Otro día te explico más eso. Dios terminó convenciéndome y empecé a salir a hacer campañas evangelísticas en los lugares que ya le he mencionado: las moscas, las empanadas, los pasteles. ¿Ah? No, el mango no conoce, ese no lo conocí. Planeta Rica, Providencia, para allá, para el fondo. Y cuando yo veía las almas venir a Cristo, recibir a Jesús llorando, veía a la gente siendo libre, entonces yo iba a mi habitación y lloraba y le decía a Dios: perdóname, porque durante tantos años te dije que no. ¿Cuántas almas se fueron al infierno por mi culpa, por estar negándome? A mis 12, 13 años te decía que no. Hoy tengo 20 y tantos años. ¿Cuántas almas se fueron en estos 8 o 10 años? Dios es misericordioso. Y me habló y me dijo, audible, me dijo: yo sí te llamé a los 12 años, pero aquel no era el tiempo. El tiempo es ahora, porque yo llamo, capacito, proceso y envío. Lo que te voy a decir hoy es: Dios llama, Dios capacita y Dios envía o bendice. Yo sé que Dios te ha prometido cosas grandes y tú te has desesperado. No te desesperes, porque Dios te está formando. Y los seres humanos somos tan inconstantes que muchas veces creemos que estamos ya bien perfeccionados, como el alfarero en la rueca formando la vasija, y le sale un chueco por un lado y usted cree que el alfarero medio lo remienda. El alfarero deja de darle vuelta a la rueca y la rueca hace que el barro caiga otra vez. Muchas veces tú has estado a punto de recibir tu milagro, tu bendición, pero sales cachureto por algún lado. Y el Dios bueno deja de dar vuelta y toca empezar de cero. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. En estos 15 años, Dios formó muchas cosas en David, y es lo que está formando en ti y en mí. Escúchame, número 1, su unción fue probada.
el profeta Samuel lo ungió en secreto, pero esa unción tenía que ser probada para ver qué iba a hacer David con esa unción, para prepararlo, para que no cometiera los errores, para que no creyera que él era el dueño de la unción, para que no creyera que él podía hacer lo que le viniera en gana. Hay pastores, predicadores a los que Dios ha ungido y realmente los llena, los capacita, pero por falta de preparación terminan adueñándose de la unción. Y esos son los que usted ha visto y ha conocido o ha escuchado, que para ir a predicar a un lugar cobran $5,000, $10,000, $20,000. Dueños de la unción, que para poder ir a un lugar entonces tienen que hospedarlo en tal lugar. Dueños de la unción. Pastor, es que usted no sabe por dónde yo he pasado. Un día a mí casi me convencen de hacer esto que les estoy diciendo. Se me acercó un pastor amigo, me dice: Jonathan, tú eres internacional, ¿verdad? Le dije: sí. ¿Tú has ido a muchos lugares? Sí. ¿Tú has estado? Sí. ¿Y te han bendecido? Sí. Pero me imagino que has tenido momentos duros. Le dije: sí, he dormido en el suelo. Me han dejado botado en terminales de transporte. Me han engañado. No me han dado ni las gracias después de Dios haberse glorificado. Y él me decía: hazte un currículum y pon condiciones para el que te invite, porque ya tú estás en un nivel donde tienen que respetarte. Dígame usted si tenía o no tenía razón. Tenía la razón. Tenía la razón. Pero el Espíritu Santo me hizo recordar que un día Él me llevó a las moscas, a los pasteles, donde allá hay gentes, campesinos, que rara vez va un predicador internacional allá a predicarles, porque cobran, porque no tienen un hotel 5 estrellas en el cual hospedarle, y porque el único avión que tiene es todos los días el caballo que me dieron a mí. Y entendí que lo que no recibo del hombre por acá, Dios me lo da por acá de alguna manera. Tú no eres dueño, y el día que Dios te dé el milagro, la bendición, la empresa, la posición en la cual Él ha prometido darte secularmente, no es para que te envanezcas ni digas soy el doctor tal o don fulano o doña fulana. Es para que entiendas que lo que Dios te da es para que lo compartas con gente que está como tú estuviste un día, sin dinero para la matrícula, sin dinero para la universidad, sin dinero para el transporte, y Dios usaba a alguien para bendecirte. No eres el dueño de los milagros, no eres el dueño de los dones, no eres el dueño de la unción. Es todo de Dios. Dios lo formó para que David entendiera que la unción no era de él. Dios lo formó para que David entendiera que aún los llamados, los ungidos y los escogidos somos perseguidos, blasfemados y atentados para morir con diagnóstico médico o con gente que nos merodea. Para que usted en su formación déjese de estarse preguntando: Señor, ¿por qué? Si yo oro, si yo ayuno, si yo diezmo, si yo ofrendo. Déjate estar preguntándote eso. Gracias, Turi, por ese amén. Dilo más fuerte, Turi. Amén. Porque es un mal que yo he visto, como dice el rey Salomón en Eclesiastés, aquí el mal que yo he visto. Cristianos que dicen ser maduros, y cuando viene la crisis, Señor, ¿por qué? Y entonces empiezan a sacarle el currículum a Dios. Yo voy a todos los cultos, yo hago parte del ministerio, yo sirvo, yo lo hago con amor. ¿Y qué? Te voy a decir un secreto que nadie más escuche, Claudio. ¿Tú has oído hablar de Jesús, el Hijo de Dios, el perfecto, el santo? La Biblia dice: por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió a obedecer, y a mí eso me rompe la cabeza, porque ¿qué obediencia iba a aprender? Por lo que padeció Jesús, aprendió la obediencia.
No te lo puedo explicar más porque ni yo lo entiendo. Para poder obedecer, Dios nos pasa por procesos. Si tú a tu hijo pequeño le dejas hacerte pataleta en el centro comercial, en la calle, te va a hacer pataleta toda la vida. Mi hijo, a escaso un año, menos de un año, recién salido de la clínica, los que conocieron la niñez de mi hijo sabían que cada rato pasábamos con él por neumonía en la clínica. Lo sacamos con bronconeumonía y pasamos por un centro comercial y quería un helado. Él no entiende. Y quiso hacerme pataleta. Gracias a Dios todavía no estaba la ley que hay ahora. Pero le dije a la de la heladería: usted perdóneme, 3 pangas le di. Nunca más mi hijo me hizo pataleta en la calle por lo que padeció. ¿Entiende? Pero no entiendo de Jesús. Y yo le doy gloria a Dios. Mi hijo tiene defecto como yo y como cualquiera de nosotros y cualquiera de tus hijos. No voy a decir que es el hijo perfecto, pero estoy orgulloso de mi hijo. Obediente, respetuoso. Le hablo una sola vez. Y cuando mi hijo me dice: papi, necesito esto, dame esto, si yo tengo, le digo: claro que sí, porque se lo merece. ¿Me estoy haciendo entender? Papá Dios, al que ama, lo castiga y lo reprende para perfeccionarlo, para luego soltarle las bendiciones. Entonces déjate de eso de que: Señor, pero si yo te soy fiel, ¿por qué? David fue perseguido por el rey Saúl para asesinarlo. ¿Por qué Dios lo permitió? Valentina, ¿por qué Dios permitió que? ¿Por qué Dios no cogió y mató a Saúl ya y listo, se acabó el asunto? Porque Dios quería ver y formar en David una fe firme a pesar de las persecuciones. Tú dices que tienes fe. La fe se demuestra en la crisis y en la prueba, no en el culto. En el culto todos tenemos fe, en el culto todos aplaudimos, en el culto al cení nos emociona cuando da los redoblantes, la batería, y amén, gloria a Dios y aleluya. Aquí se tiene fe, pero allá afuera donde tienes que demostrarlo. 15 años de formación, no solo donde la unción fue probada, no solo donde fue perseguido por el rey Saúl para asesinarlo, sino que David nunca dejó de adorar a Dios. Nunca, aún siendo perseguido. Salmo 34:1. Y hay gente que cuando tiene problemas no tiene ni ganas de venir a la iglesia. ¿Por qué no vino al culto? Echan su mentirita, pero por dentro es: no, hombre, no tenía ganas. Pastor, estoy pasando por tanta prueba y tanta lucha. Salmo lindo, 34:1. Bendeciré a Jehová. Por favor, léalo en alto. Si alguien se atreve, levante su mano y diga: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ese todo tiempo no está refiriéndose a horario de semanas, días y horas. Está hablando de circunstancias y temporadas. Tenga o no tenga, bendeciré a Jehová siempre. Esté enfermo, esté sano, bendeciré a Jehová siempre. Tenga crisis o tenga abundancia, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Wow. Eso, Rosa, eso. Gózate. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo. ¿Qué pasó? Se quedó pegado ahí. Y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¡Wow! Diana María José, tú
sabes cuándo David escribe ese salmo? ¿Sabe cuándo lo escribe? No cuando estaba sentado en el trono. Cuando Saúl lo estaba buscando por toda la nación para matarlo. Y David vio, Adela, que el único escape era irse para el ejército enemigo, los filisteos. Y allá se las tuvo que tirar de loco, que dejaba colgar saliva por su barba y escribía en la pared. ¿Sabe por qué se las tiraba de loco? Para que no lo reconocieran. Y así lo reconocieron y dijeron: ese es David, el que mató a Goliat, nuestro paladín. Y se lo llevaron al rey. Y David se las tenía tirando de loco y la saliva por acá. ¿Sabe qué dijo el rey enemigo que lo quería matar? Este hombre está loco, yo tengo bastante loco aquí en el reino, sáquenlo de aquí. Y ahí él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Gracias, Señor. Por favor, dile al que está a tu lado: no te desesperes, no te afanes. Dígale a alguien: te están preparando para algo grande. Présteme atención todo el mundo. El que se estaba durmiendo, despiértese y escúcheme. Y los que están allí viendo la transmisión, deja de cocinar y escúchame. Habrá momentos en que tu fe y mi fe van a ser probadas. En la universidad, tu fe va a ser probada. En el empleo, tu fe va a ser probada. Con tu familia, tus amigos, tu fe va a ser probada. En tu economía, tu fe va a ser probada. En tu salud, tu fe va a ser probada. Adela no es para que estuviera aquí, pero su fe la tiene aquí. Y esa prueba de tu fe va a revelar qué tan preparado estás para recibir tu bendición y tu milagro. Ahí es donde Dios va a decir: eres un verdadero roble, estás preparado y te voy a bendecir. Permítame y me demoro un poquito más. El hermano Toño, que está aquí, gloria a Dios, te bendigo, Toño, enseñó a mi hijo a manejar cuando vivía aquí en Torices. Me tocó viajar solo para Chile. Y como vivía en Torices, le pedí el favor al hermano Toño que cuando pudiera viniera el carro y recogiera y trajera a mi esposa y a mi hijo. De regreso Toño le daba el carro. Ahora, hace un par de meses, mi hijo hizo el curso de conducción. El dueño, el que le estaba dando la instrucción, ¿cómo se llama? Sí, pero las prácticas que lo llevaba, el instructor me mandó a buscar. Gracias, el instructor me mandó a buscar. Yo dije: ¿qué habrá hecho mi hijo? ¿Qué habrá atropellado a alguien? Siéntese. Me llevó con él, que mi hijo llevara el carro por toda la avenida, para allá, para acá. Me dijo: su hijo sabe. Él ya sabía. No va a hacer examen. Yo le voy a dar la licencia, la orden para la licencia. Él ya sabe. Pero ahora usted necesita entregarle su carro, que es más grande, para que él se suelte y conozca el vehículo. No estaba preparado. Los primeros días se lo daba. La primera vez que se lo di fue del pie de la popa para acá. Veníamos para el culto. Y él le puede contar cómo iba yo. Hijo, cuidado. Hijo, mira, hijo. Una vez estando en República Dominicana con mi esposa, él no pudo ir. Papi, ¿puedo sacar el carro? Le dije: no, porque yo no estoy ahí. Me he dado cuenta que tiene toda la precaución, a pesar, porque usted sabe que el problema no somos los que conducimos bien, sino los que están alrededor. Mi hijo se ha ganado la confianza que él se viene con el carro los sábados para el culto de jóvenes. Ayer llamó a la mamá
Y le dijo: mami, no me has llamado ni me has preguntado. Él le dijo: ay, entonces, si te llamo soy intensa, si no te llamo. Confianza. Dios quiere ver que tú y yo realmente estamos preparados para Él soltarnos todo y que tú manejes el carro, tu vida, tus finanzas en abundancia como Él ha dispuesto. Una fe no probada muchas veces se convierte en una fe débil. Y Dios va a usar a alguien muy cercano a ti para probar tu fe. Sea familiar, sea amigo, sea hermano en la fe. Gente cercana a ti, a la que tú respetas, Dios la va a usar para probar tu fe. Saúl era el jefe de David, el rey. Saúl era el suegro de David, que terminó quitándole la hija. Saúl era el papá del mejor amigo de David. Prepárate para los Saúles que Dios va a colocar alrededor tuyo. Y si ya los tienes, entiéndelos. Permíteme ir terminando. David también fue procesado por su familia. Su papá no creyó en él. Porque cuando el profeta Samuel fue a ungir a un hijo de Isaí, a David no lo tuvieron en cuenta. Trajeron a los hijos mayores y a David lo dejaron, porque era el menor, era un muchacho de 15 años. Y Dios dijo: no, ninguno de estos. Samuel dijo: hasta que no mandes a buscar al muchacho, no nos sentamos a la mesa. Gente que no cree en ti, tranquilo. Los menosprecios que has recibido, porque hay gente que te ha menospreciado y te ha rechazado. Esa gente que te ha rechazado, que te ha menospreciado, míralo como parte de la formación que Dios está haciendo en tu carácter. Ya no los condenes, no los señales. Dale gracias a Dios por esa gente que no ha creído en ti. Sus hermanos tampoco creyeron en él, porque cuando fue a llevarles el queso y los panes a la guerra con los filisteos, que estaba Saúl allá, David dijo: yo peleo con el filisteo, con Goliat. Sus hermanos le dijeron: no, tú eres un muchacho, tú no sabes pelear, déjate de estar inventando nada. Lo vieron insignificante, y el rey Saúl lo vio insignificante. Pero David le contó su historia. Tú tienes cicatrices espirituales de victorias, que son las que hablan por ti y las que le demuestran al mundo espiritual que tú no eres un cualquiera, tú eres el David de este tiempo. David comenzó su llamado como músico personal del rey. En esos 15 años fue contratado por el rey para que le tocara en privado. Nada que ver con la promesa de un reinado. De allí pasó a ser el paje de armas del rey Saúl, el que le llevaba el escudo, el que llevaba la flecha, la espada, el que iba detrás de él. Aprende a ser escudero, aprende a obedecer, aprende a adorar, porque tu tiempo va a llegar. Termino. Los ungidos entendemos que es importante y necesario empezar por cosas aparentemente pequeñas e insignificantes y de poco valor, pero que todo eso es una preparación para lo que Dios tiene. Yo empecé por las moscas, por los pasteles, por las empanadas, veredas, caminando 2 horas de a pie, montando en un caballo huesudo viejo. Hoy he montado aviones buenos, he estado en hoteles 5 estrellas, he predicado en estadios, iglesias de miles de personas. Dios me ha dado la oportunidad de ir a 8 países a predicar la palabra, pero nunca menosprecié. Si hoy me invitan a las moscas,
a comer arroz con tomate a las 5 de la mañana, me los como con gozo. Dorcas, Katy, Dios me dio el privilegio de comer, varón, el desayuno más caro de mi vida. 70,000 pesos un desayuno. Imagínese un desayuno de 70,000 pesos. ¿Qué se puede imaginar que había? Estando en el aeropuerto de Houston, en escala, venía del Paso, Texas, escala Houston, Panamá. Salía a las 5 de la mañana sin desayuno. El vuelo de Houston a Panamá salía a las 3 de la tarde, o sea que no iba a almorzar. Almorzar en un aeropuerto, comer en un aeropuerto es costosísimo. Yo busqué lo más barato en pesos colombianos era 70,000 pesos. Gustavo, un pancito así, con una rodaja de tomate adentro, más nada, y una latica de Coca-Cola, que fue lo más sabroso, así, de este tamaño. Gustavo, pero puedo decir, desayuné en el aeropuerto de Houston. Estate tranquilo aunque nadie te reconozca. Estate tranquilo aunque el hombre no te vea. Póngase de pie. Hay alguien en el cielo mirándote.